Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día inicia en Mañana Blue el resumen informativo. Aquí están los titulares. Slobodan Wilches, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como una vergüenza la polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y cuestionó el manejo del gobierno en el sistema penitenciario del país. Y en Santander se mantienen los bloqueos por el paro de campesinos en las vías que conducen a Barrancabermeja, San Gil, Cúcuta, la costa atlántica y el aeropuerto Palo Negro por las protestas del avalúo catastral. Entre tanto, los gremios económicos del Valle del Cauca advierten que los aranceles del 100% impuestos por Ecuador aniquilan el comercio con el vecino país. Las autoridades señalan a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC como responsable de la masacre de 6 personas en zona rural de Popayán. Al menos 100 menores de edad se encuentran desescolarizados por los ataques de las disidencias de las FARC en Briceño, en el departamento de Antioquia. El ex canciller y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo defiende su gestión ante los escándalos por el contrato de la elaboración de los pasaportes y cuestionó a la hoy embajadora Laura Sarabia. Ya está en marcha la primera unidad de producción de azufre sólido en el país, un hito para Ecopetrol y para la refinería de Cartagena. Y en el mundo, tras un vuelo alrededor de la Luna, los astronautas de la misión Artemis 2 deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amenizar hoy por la noche frente a las costas de California. Y en deportes vamos a hablar del ciclismo porque se disputó una nueva etapa de la Vuelta al País Vasco, donde fue protagonista un ciclista francés. Es noticia en Colombia. En Colombia es noticia el alcalde Carlos Fernando Galán, que calificó como una vergüenza la polémica de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. Además, cuestionó el sistema penitenciario al no lograr resocializar a los criminales, quienes continúan delinquiendo desde las cárceles. Calila Peña. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó como una vergüenza la polémica de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Antioquia. Además, cuestionó el sistema penitenciario al no lograr resocializar a los criminales, quienes continúan delinquiendo desde las cárceles. El mensaje, repito, para todos los actores es nefasto. El gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto de controlar, es el responsable del sistema carcelario y, como digo, ese sistema hoy no funciona. Es un sistema que no resocializa, que en muchos casos permite nueva delincuencia dentro del mismo penal, como ustedes lo saben, y lo hemos oído, ayer lo hablábamos con los magistrados. También cuestionó la paz total y cómo en varios casos el presidente romantiza el crimen, asegurando que la justicia no es venganza, sino el ejercicio del Estado para proteger a la sociedad. Es noticia en Santander. 12 del día, 3 minutos. Seguimos muy atentos a esta región del país porque se mantienen los bloqueos por el paro de campesinos y las vías que conducen a Barrancabermeja, San Gil, Cúcuta, la costa atlántica y también al aeropuerto Palo Negro, que afecta a pasajeros, pero también a sectores económicos en la región como el sector avícola. Verónica Rincón. Se agudiza la crisis de movilidad por los bloqueos de campesinos en 8 puntos de vías de Santander, quienes protestan por el incremento de los avalúos catastrales. Por el bloqueo en la vía al aeropuerto hay cientos de viajeros afectados. Las aerolíneas han cancelado 35 vuelos por el cierre de la terminal aérea. Hacia Cali. Bien, ya nos lo repregamos para 2 días más. Para ver a dónde nos dan refugio, porque pues uno sin plata ya que... En las vías hay cientos de vehículos paralizados en trancones y transporte de carga con alimentos y animales. Los líderes de la protesta dicen que el paro es indefinido. Estamos en contra de Agustín Codazzi, que hizo un avalúo injusto y volviendo rico a los campesinos de papel. Desde el Comité de Gremios de Santander hicieron un llamado al gobierno nacional para una mesa de diálogo que permita soluciones para los campesinos y desbloquear las vías. Es noticia en el Valle. En el Valle del Cauca, los gremios económicos aseguran que los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas aniquila el comercio con ese país. Ecuador es el segundo socio comercial de las empresas del Valle, que exportan a ese país más de $350 millones al año. Estefanía Toledo.
La guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha encendido las alertas en el sector productivo del Valle del Cauca debido al que 70% de las exportaciones de este departamento se verá afectado, teniendo en cuenta que el vecino país es el segundo socio comercial de esta región. Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle. Este arancel, por supuesto, es aniquilador de la relación comercial entre el Valle del Cauca con Ecuador, donde exportamos cerca de 350 millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 6%. Sectores como los medicamentos, conductores eléctricos, confitería, atún, productos de cuidado personal y, muy importante, azúcar, se ven afectados de manera directa. Actualmente los gremios indican que con esta medida la alternativa que les queda es reforzar la relación comercial con el mercado norteamericano. Es noticia económica. Noticia económica, ya está en marcha la primera unidad de producción de azufre sólido en el país, lo que significa, según los expertos, un hito para la compañía, para Ecopetrol y también para la refinería de la ciudad de Cartagena, Reficar. Marcela Peña. Colombia empezó a producir azufre sólido en Reficar. Esto quiere decir que buena parte de este insumo que antes tenía que importarse, pues ya se va a poder comprar directamente a Ecopetrol. La planta entró en funcionamiento, tiene la capacidad de producir unas 1.000 toneladas diarias de azufre sólido y Ecopetrol planea exportar cerca de 600 toneladas mensuales. El resto de la producción va para el mercado local. Según Ecopetrol, los estándares de producción son tan altos que incluso podríamos venderle a Europa si ese es el caso. Para el mercado colombiano, esta producción de Reficar puede implicar suplir el 70% de sus necesidades. Hasta ahora, Ecopetrol producía azufre, pero líquido. Con la transformación del producto a sólidos, la compañía amplía su capacidad logística e incrementa el abanico de posibilidades en los distintos mercados. Está pasando en Colombia. A las 12 del día, 7 minutos, en Colombia señalan a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC como responsable de la masacre de 6 personas en la vereda de La Meseta, zona rural de Popayán. Según versiones, al menos 10 hombres entraron en una vivienda y dispararon contra las víctimas. Felipe García. La estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC es señalada por autoridades como la responsable de la masacre de 6 hombres registrada en zona rural del departamento del Cauca, según información conocida por fuentes cercanas a la investigación. El hecho ocurrió, recordemos, al mediodía del pasado 9 de abril en la vereda La Meseta entre Popayán y Cajibío, donde aproximadamente un grupo de 10 hombres armados irrumpió en una vivienda de un nivel construida en ladrillo y con cerramiento. De acuerdo con las versiones preliminares, los atacantes dispararon primero contra un hombre que se encontraba en la entrada del predio, quien al parecer habría intentado escapar. Posterior a esto ingresaron a la vivienda y atacaron a otras 5 personas que se encontraban en el interior. En el lugar quedaron 5 de los cuerpos, mientras que la otra víctima fue hallada en la entrada del inmueble. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y confirmar la participación de esta estructura armada criminal que delinque en esta zona del país. La alcaldía de Popayán anunció, recordemos, una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre. Es noticia judicial. 12 del día, 8 minutos y mucha atención que la DIJÍN acaba de confirmar que ya fueron emitidas las notificaciones de circular roja de Interpol contra los cabecillas de la llamada segunda marquetalia de las disidencias de las FARC por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Kalila Peña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, pues ya fueron emitidas las notificaciones de circular roja contra cabecillas de la segunda marquetalia, señalados por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Las autoridades informaron que en el marco de esta ofensiva judicial y operativa se mantienen las recompensas millonarias por la información que permita la captura de los principales responsables. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Iván Marc, así como 4.000 millones de pesos por los cabecillas John 40 y el Zarco Aldinever. También figuran dentro de la lista de buscados alias Roosevelt, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo y alias Yaco, quienes son señalados como integrantes de esta estructura armada involucrada en el crimen. Escuchemos al director de la DIJÍN, el coronel Elber Alfonso. Como primicia acá a ustedes que ya fue autorizada. Es decir, ya fue emitida. Ya fue emitida a cada uno de estos autores intelectuales, a cada uno de los que componen
como cabecillas de la segunda Marquetalia, como Iván Vázquez, como John 40, como el Zarco Aldinever, ya fue publicada la circular roja. Por lo tanto, aquí existe ya la cooperación de estos 196 países que le he mencionado. En medio de este proceso, la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el asesinato del senador tuvo una motivación política orientada a generar un impacto directo sobre la democracia colombiana. Es noticia en Antioquia. En Antioquia, cerca de 100 menores de edad se encuentran desescolarizados tras los ataques de las disidencias de alias Primo Gay en Briceño. Héctor David Santamaría, usted tiene los detalles. La situación de orden público en el municipio de Briceño preocupa a las autoridades luego de que el Ejército Nacional tuviera fuertes combates contra las disidencias de alias Primo Gay, hecho que dejó a 3 soldados gravemente heridos tras el uso de drones cargados con explosivos en esta zona del norte de Antioquia. A pesar de que los enfrentamientos cesaron en las últimas horas, Blue Radio conoció que al menos 11 docentes de algunas zonas rurales no han regresado por temor a esta nueva situación de disparos entre las disidencias de las FARC y la fuerza pública. Teniendo en cuenta esta situación, la Secretaría de Educación de Antioquia confirmó que son un total de 100 estudiantes los que siguen avanzando en su proceso académico, pero a distancia, en centros educativos rurales como El Roblal, El Hoyo, La Guada y Guauramín. Es noticia electoral. Y la tiene el ex canciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo. Se desmarcó en las últimas horas de los escándalos de los pasaportes y del caos de esta semana por la caída del sistema de asignación de citas. Frente a la producción de los documentos, responsabilizó a Laura Sarabia por no firmar, dice él, el convenio con Portugal. Andrés Carmona. Las declaraciones las dio el exministro de Relaciones Exteriores y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo en medio de una entrevista con Noticias Caracol. Allí aseguró que frente al escándalo y los problemas que enfrenta la expedición y entrega de pasaportes en el país tienen que ver con 2 asuntos. El primero, con el nuevo modelo, ya que según él, los retrasos en la implementación del nuevo sistema se dieron por cuenta de la ex canciller y actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, y que el problema en el sistema de agendamiento de citas, CITAC, que estuvo fallando durante esta semana, tiene que ver con problemas en la actualización del sistema y en las medidas de ciberseguridad. Escuchemos al exministro Murillo. La canciller de ese momento pues no le puso atención a eso, dijo que no iba a firmar con Portugal y eso llevó a que no tuviéramos la planta de producción y produciendo los pasaportes que ha debido suceder en septiembre pasado. Ahora, en el agendamiento se pudo avanzar primero a establecer el pasaporte en línea y el trámite en línea, que era algo aprobado en el gobierno de Duque y que se implementó. Buena experiencia de la gente con eso. Inclusive se llegó a que ya no se dieran las citas, pero tampoco hicieron la tarea. Murillo también habló de la relación del gobierno con Tomás Greganzos, especialmente a las críticas que hace constantemente el presidente de la República. Murillo se desliga del gobierno y asegura que durante su paso por el Palacio de San Carlos tuvo una buena relación con esta empresa y que el problema no es estigmatizar a las empresas privadas que prestan servicios al Estado, sino pensar en el cambio de modelo, teniendo en cuenta que debe ser el Estado el que tenga y maneje temas sensibles como los datos de identificación de los colombianos. Andrés, gracias. Y en otras noticias electorales, otro de los candidatos, Mauricio Liscano, pidió acciones para garantizar el control estatal en las cárceles y, por otro lado, le solicitó a los gobiernos de Colombia y Ecuador avanzar en una solución a la situación en la frontera que afecta movilidad y comercio. Recordemos que Liscano pues, es muy amigo del presidente de Ecuador, el señor Noboa. Jessica Gutiérrez. El candidato presidencial Mauricio Liscano hizo un llamado a restablecer el control estatal en las cárceles del país al referirse a la situación en la prisión de cárcel de Itagüí, pues señaló que según su posición no se deben permitir que personas privadas de la libertad ejerzan control desde estos centros ni que mantengan liderazgo sobre estructuras delictivas, pues Liscano indicó que las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía y la Procuraduría, deben adoptar medidas frente a lo que ocurre en los establecimientos penitenciarios. Hay que acabar con esa recocha y hay que acabar con el liderazgo de los bandidos en Colombia, hoy desde las cárceles,
y muchos de ellos gestores de paz. En otro punto, el candidato se refirió a la relación entre Colombia y Ecuador y señaló que la situación actual está generando afectaciones en la zona de frontera, por lo que hizo un llamado a los gobiernos de los dos países para que avancen en una solución a esta situación. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos. A esta hora nos conectamos con todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país y seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y por supuesto a través de bluradio.com. Seguimos con las noticias del mediodía y vamos a darle una vuelta al mundo, literalmente, porque después de un vuelo alrededor de la Luna, los 4 astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amenizar hoy por la noche frente a las costas de California. César Moreno. En el mundo, los 4 tripulantes de Artemis II afrontan el momento más peligroso en lo que queda de misión. La nave Orión, en la que han viajado hasta la cara oculta de la Luna sin aterrizar, regresará a la Tierra esta noche a las 7:07 hora de Colombia. Unos 35 minutos antes de entrar a la atmósfera, la cápsula se va a separar del módulo de servicio y a unos 120 kilómetros sobre la superficie terrestre, una docena de propulsores asegurarán que esté correctamente orientada, es decir, que tenga el ángulo perfecto. Esta bola de fuego entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora. El escudo térmico de Orión aguantará temperaturas de alrededor de los 2.700 grados Celsius. Ese escudo térmico es el protagonista de esta etapa. Fabricado con una base de titanio y recubierto por 186 bloques de AVCODE de 3,8 centímetros de espesor, debe resistir la abrasión del plasma sin permitir que el calor alcance el módulo tripulado. La directora de aterrizaje y recuperación de la misión Artemis II de la NASA, la colombiana Liliana Villarreal. Y entonces su sistema de 11 paracaídas se desplegará en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave de 20 millas por hora para el amerizaje, a unos 60 millas de la costa de California. A los 24 segundos de la reentrada, Orión estará rodeada de plasma, un brillantísimo cuarto estado de la materia que surge cuando el aire se ioniza por la intensa compresión y fricción que ejerce la nave. Es lo que llaman los astronautas una bola de fuego. En ese momento se va a perder toda comunicación con la Tierra. El apagón durará 6 largos, eternos minutos, hasta que la nave esté ya a unos 45 kilómetros de altitud sobre el mar. Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños, junto con el equipo de líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA, comenzarán a dirigirse a la cápsula. Se usarán 2 helicópteros para recuperar a la tripulación. Una vez en el buque, los astronautas serán llevados a un compartimiento de cuidados médicos para recibir una evaluación posterior a la misión, antes de volar en helicóptero desde el barco de regreso a la costa o luego a Centro Johnson. Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy en la Florida y así poner fin a la misión de 10 días. Es noticia deportiva. 12 del día, 18 minutos y la noticia deportiva tiene que ver con el ciclismo porque se disputó una nueva etapa de la Vuelta al País Vasco donde fue protagonista un francés, JJ Osorio. El francés Paul Seiza se impuso en la 5ª jornada de la Vuelta al País Vasco en un cierre de alta montaña frente al alemán Florian Lipowitz, con quien llegó a línea de meta. Con este resultado, el corredor francés de solo 19 años de edad es el líder de la clasificación general por 2 minutos 30 sobre Lipowitz y el tercero es el esloveno Primo Roglič. El colombiano Harold Tejada terminó en la 6ª posición de la etapa y se ubica en este mismo lugar en la clasificación general, consolidándose entre los 10 mejores de la competencia. La ronda vasca llegará a su final mañana sábado en una etapa definitiva también de montaña que servirá para definir las posiciones finales en la clasificación. Es tendencia en Colombia.
Y es tendencia lo que ustedes están escuchando, BTS, sí señor, los surcoreanos, y es tendencia BTS en Colombia porque pues agotó en tiempo récord la preventa para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en Bogotá. Pero Carolina Durán, ¿crece el rumor sobre una posible tercera fecha en la capital? Así es, Camila, este 10 de abril, con la apertura de la venta general para el concierto de BTS, miles de fanáticos permanecen atentos ante la alta demanda que ha superado todas las expectativas. Aunque la productora Hive ya confirmó nuevas presentaciones en ciudades como Santiago, Buenos Aires y Lima, Bogotá se mantiene por ahora con solo las 2 fechas mencionadas. Esta situación ha impulsado una fuerte movilización de su grupo de fans ARMY en Colombia en redes sociales, donde han solicitado una tercera fecha adicional y la que hoy es tendencia. Hasta el momento no hay una confirmación oficial, pero la presión de los seguidores mantiene viva la expectativa de que exista otra fecha adicional. Y es tendencia en el mundo, el declive de la democracia, Gonzalo, porque según el último ranking o índice de democracia de la revista inglesa The Economist, pues Colombia queda en un lugar peor que antes, es decir, aquí también se está debilitando la democracia en nuestro país. Pues Camila, a ver, le hago una consulta. ¿En qué puesto cree usted que está Colombia a nivel mundial en cuanto al índice de democracia? Dígame un número. Ahí saque la cuenta. Yo creo que estamos en el puesto 53. 53. No, lo puso muy arriba, Camila. No puso muy arriba. ¿Por qué muy arriba? Yo confío en la democracia colombiana, Gonzalo. 20 menos, Camila. Colombia está en el puesto 73. Bajó 13 puestos del año 2024 al 2025. El informe fue publicado hace cuestión de días. A ver, si bien es cierto que el mundo en general, Camila, vivió una mejoría en cuanto al tema de la democracia, hay que decir que hay un retroceso en cuanto a Colombia. ¿Eso qué significa? Las evaluaciones dentro de este ranking incluyen el proceso electoral, el pluralismo del país, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política, las libertades civiles, del 0 al 10%, o a los 10 puntos en este caso. Colombia tuvo un retroceso. Por delante de Colombia, en esta parte del planeta, ¿quiénes están? Están Uruguay, Costa Rica, Chile, Panamá, Argentina, Brasil y República Dominicana. Vemos un retroceso por parte de Colombia e incluso vemos un retroceso por parte de El Salvador, Camila, que ya está en la cola de la fila junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay forma de medirse con los países nórdicos, Camila, en donde sí hay una apertura, hay una libertad, hay una democracia casi que plena en Noruega, en Finlandia, en Islandia, en Suecia. Por ende, lo que hay que decir es que nuestro país está teniendo fallas en la democracia. Pero entonces repitamos el puesto en el que estamos y el país de América Latina que está más alto en el